Voy a darle la palabra a la madre Juanita, que va a introducir al padre Paco, por favor. Buenos días, padre. Buenos días, hermana. Buenos días, hermanas. El día de hoy va a estar con nosotros el padre José Francisco Gallardo Viera. Es sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de Monterrey. Hizo toda su formación aquí en el Seminario de Monterrey. Hizo un diplomado de desarrollo humano, licenciatura en psicología en la Universidad Gregoriana de Roma, maestría en psicología clínica con especialidad en terapia sistema, Universidad de Monterrey, está en curso. Los servicios y nombramientos que tiene actualmente: es formador del Seminario Arquidiocesano de Monterrey, coordinador del Departamento de Psicología del Seminario Arquidiocesano de Monterrey, coordinador del Centro de Protección de Menores de la Arquidiócesis de Monterrey, profesor de la Escuela de Formadores de México, asociada a la Universidad Gregoriana de Roma, capellán y acompañante de religiosas y adolescentes de la Asociación Casa de María Siempre Virgen, capellán de la comunidad inglesa Inmaculada María en la Arquidiócesis. Los idiomas que tiene es italiano e inglés, aparte del castellano. Padre, le damos la bienvenida y le agradecemos el que nos vaya a prestar este tiempo, el estar aquí con nosotros. Está toda la provincia Plancarte y La Bastida escuchándolo. ¿Verdad? Esperamos que pues el Espíritu Santo, que ya lo ha estado iluminando, pues siga iluminándolo y llegue a través de usted pues ese rayito de luz para que pues podamos seguir viviendo este tiempo especial de pandemia. Si gusta, pues rezamos una Ave María, que es hoy para Nuestra Señora de la Luz, y también para pedir por todos los enfermos, ¿verdad?, del COVID-2019. Si me permite, Padre. Adelante. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Luz, llévanos a Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, por estar con nosotros y lo escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, hermana Juanita. Pues les agradezco la invitación que me han hecho para acompañarles durante esta mañana, para reflexionar un poco sobre algunas pautas que pueden ayudarnos a nosotros para vivir este tiempo de la pandemia. Quisiese que comenzáramos escuchando un fragmento del Evangelio, que es el Evangelio que tomó el Papa Francisco ese 27 de marzo pasado, cuando nos dio la bendición Urbi et Orbi, ¿verdad? Que pues, nos ponía a nosotros como seres humanos, como humanidad, en la barca, ¿verdad? En la barca en donde se encuentra Jesús. Voy a hacer lectura del texto. Dice: al atardecer de ese mismo día, les dijo: crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron a la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar: silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Esta lectura del Evangelio de San Marcos pues nos sitúa
a cada uno de nosotros como humanidad en una barca, ¿verdad? Y el Papa Francisco pues nos hablaba que somos todos nosotros que estamos junto a Jesús en la barca de este mundo. Y el Papa Francisco en ese día nos invitaba a todos a abrazar al Señor para abrazar la esperanza. Y esto es algo que yo les invitaría que con esta actitud nosotros iniciáramos este tiempo de reflexión que vamos a tener esta mañana. Es decir, reconocer que es el Señor la fuente de nuestra esperanza. Ahorita voy a tratar algunos temas, sobre todo desde el punto de vista psicológico, pero recordar que pues nuestra psicología, nuestra humanidad alcanza su plenitud, su mayor plenitud, en la medida en que la dirigimos hacia Cristo. Entonces, vamos a poder reflexionar sobre muchas cosas que nos pueden ayudar para vivir mejor como comunidad, como personas individuales, este tiempo de aislamiento, de pandemia, de preocupación. Sin embargo, siempre recordar que el Salvador, el único Salvador que tenemos es el Señor, ¿verdad? Entonces, pues bueno, simplemente quisiese a partir de esto, que iniciésemos nuestra reflexión. Ahora bien, voy a presentarles un PowerPoint que vamos a ir siguiendo. Me dicen si se ve. ¿Se logra ver? Sí, sí, padre. Sí, padre. Muy Sí, bien. muy bien. Ok, excelente. Bien, pues les comentaba cómo pues el Papa Francisco nos invitaba a abrazar al Señor para abrazar la esperanza. Y Él nos ubica, ¿verdad? El Papa Francisco nos decía que el hombre se siente vulnerable, inseguro y temeroso y corre el riesgo de caer en la angustia que destruye la esperanza. Es decir, delante de situaciones que no podemos controlar del todo, sobre todo esta de la pandemia en este contexto que vivimos, pues nosotros, creo que ustedes y yo lo hemos vivido estos días, pues nos sentimos vulnerables, esto de tener que usar una máscara para salir, un cubrebocas, pues ya nos habla de nuestra vulnerabilidad, ¿verdad? El sentirnos temerosos de que algo nos pase a nosotros o a algún ser querido, pues eso también se manifiesta. Y vivir así durante un tiempo, pues podemos caer el riesgo de perder la esperanza, ¿verdad? Y vivir la angustia de saber que nada estamos controlando. Entonces, esa es la situación y ante esta situación, pues estamos llamados a mirar a Jesús. Fíjense, cuando nosotros vivimos un momento difícil, ahorita estamos hablando de la cuestión de la pandemia, pero no necesitamos hablar de eso únicamente. Piensa en un momento difícil que hayas vivido, la muerte de un ser querido, algún accidente, alguna situación difícil que se haya vivido en tu comunidad. Un evento difícil no solamente toca un aspecto de nuestra vida, es decir, no solamente la muerte de un ser querido, un accidente toca el aspecto físico o nuestra vida emocional, sino nosotros sabemos, ¿verdad? Ya lo hemos estudiado mucho, cómo tú y yo somos seres humanos que vivimos una integralidad. Tenemos un aspecto, una dimensión espiritual, una dimensión relacional de la vida social, una vida emocional y una vida física. Y entonces cualquier evento que nosotros vivimos toca cada una de estas dimensiones. Un evento positivo así, da luz y da movimiento y vida a cada una de estas 4 dimensiones que ustedes pueden ver, pero también un evento difícil toca toda nuestra vida y estas 4 dimensiones. Si falleció, por ejemplo, un ser querido, pues claro que eso toca nuestra espiritualidad, claro que eso toca nuestras emociones, pues
tenemos derecho a vivir un momento de luto, a estar un tiempo triste. Quizás eso tiene repercusiones a nivel físico, en el cómo nos sentimos, en un cierto retraimiento que podemos vivir en la vida social. Es decir, cualquier evento toca toda nuestra vida. Entonces, y si ahorita estamos hablando de un evento como es esta pandemia, pues no podemos pensar que no va a tocar estas dimensiones de nuestra vida. Claro que va a tocar tu vida social, claro que va a tocar tu modo de orar, tu vida espiritual. Y eso es algo que debemos de tener en cuenta, ¿verdad? Sin embargo, nosotros sabemos que nuestra fe no nos aleja de la realidad. Al contrario, nos sitúa en ella, pero nos permite reinterpretar los eventos trágicos con otra mirada que la oración y el discernimiento nos ayudan a descubrir. Fíjense que esto es importante, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra fe y nuestra fe para vivir este tipo de eventos ha de ser algo que nos ayude a vivir las cosas bien. ¿Qué quiere decir esto? La fe no es algo, el que tú tengas fe, que tú seas una mujer consagrada, no es algo que te debe llevar a fingir que no pasa nada, que te lleve a huir de la realidad o a pensar de que no, pues como yo creo en Jesús, no corro ningún riesgo. Pues no, ¿verdad? La fe no nos debe alejar a la realidad. La verdad es que somos seres humanos y somos tan vulnerables como cualquier otro ser humano. Pero ¿qué es lo que sí nos va a dar la fe? La fe nos va a permitir reinterpretar todos los eventos, aún los trágicos, aún los difíciles, con otra mirada que la oración y el discernimiento nos ayudan a descubrir, ¿verdad? Ese es uno de los grandes aportes de que tú como mujer consagrada vivas estos momentos de dificultad. Es sobre todo en tu mirada la que ha de transformarse y mirar esta situación de la pandemia, esta situación del sufrimiento que ya sea nosotros o personas en torno a nosotros viven, debe ser mirado desde otra perspectiva. Y para ello necesitamos la oración y el discernimiento, pues es la oración y el discernimiento lo que nos ayudan a descubrir. Fíjense, esto que les voy a compartir son cosas que la fe nos ayuda a vivir. Pero quiero hacerles ver que esto, o sea, las cosas en las que nos ayuda a vivir la fe, no son cosas que simplemente nosotros como que nos inventamos. Nosotros sabemos que la fe, siempre lo hemos creído, que la fe nos ayuda a vivir las cosas de una mejor manera. Pero incluso actualmente pues ya se cuentan con estudios profundos que atestiguan eso, cómo la fe verdaderamente produce un dinamismo en nuestro interior que nos permite afrontar las dificultades de una mejor manera, con mayor resiliencia. Digo, no, aquí tengo uno de estos libros, ¿verdad? Que es así de grueso, que habla sobre eso, las implicaciones psicológicas de una vida religiosa, de una vida de fe. Entonces, lo que ahorita les voy a presentar, sepan que no solamente son ideas o pensamientos, ¿verdad? Que yo puedo tener o que nosotros creemos, sino está atestiguado por estudios. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente no necesitábamos que la psicología se pusiese a estudiar para saber que la fe nos sirve. Sin embargo, ahora nosotros podemos decir que está comprobado científicamente que trae muchas repercusiones positivas para el momento de afrontar las dificultades. Y el hecho de que tú seas una mujer consagrada, que vivas en una comunidad de consagración, pues si vivimos profundamente, con compromiso, seguramente nos va a ayudar a vivir la fe, esta situación de una mejor manera. Vamos ahora a ver la fe en qué nos ayuda a vivir momentos difíciles. Bien,
El primer punto que los estudios hablan de que la fe ayuda para vivir los momentos difíciles es encontrar sentido a la realidad. Encontrarle sentido a la realidad. Creo que cada uno de nosotros, si yo te pregunto, ¿qué nos está enseñando esta pandemia desde la fe? Yo estoy seguro que muchas de ustedes van a expresar cosas positivas. Van a expresar que seguramente que nos está haciendo descubrir lo esencial de nuestra vida, nos está ayudando a fortalecer nuestros lazos de fraternidad, de hermandad, nos hace ver qué tan esencial es nuestra vida espiritual. En fin, si yo te pregunto, seguramente tú le vas a encontrar un sentido a la realidad desde la fe. Y ya eso es mucho. Eso que tú das sentido a lo que estamos viviendo, las personas que no tienen fe, es algo que se les dificulta encontrar. Entonces ya ese es un primer regalo que nos da la fe al vivir este tipo de momentos. Otro aspecto que la fe nos ayuda es alcanzar un nivel de control de la dificultad. El que no ora, pues simplemente se experimenta sometido a la casualidad, a lo que suceda en la enfermedad. Sin embargo, nosotros vivir la situación desde la fe, con la oración, nos da un cierto control de la dificultad. Es más, yo estoy seguro que muchas de ustedes están buscando alguna manera de hacer que las personas se sientan mejor, que sus alumnos, con algún mensaje, de alguna manera. Y eso ya es crear un control de la dificultad. Y eso ustedes lo hacen movidos por la fe. Entonces, tenemos que la fe nos ayuda a encontrar sentido a la realidad, alcanzar un nivel de control de la dificultad. También los momentos difíciles vividos en la fe favorecen nuestra cercanía y confianza en Dios. Y esto pues todos lo hemos vivido en otros momentos. ¿Cuántas veces cuando un ser querido pasa por una dificultad, por una enfermedad, algo pasa en nosotros que nos hace acercarnos más a Dios, confiar en Él? ¿Cuántas veces a mí me ha tocado escuchar personas que estuvieron muy graves, muy enfermas, y a partir de esa situación su cercanía con Dios fue mayor? Entonces, también la fe favorece esto en los momentos de dificultad. La fe nos hace tener apoyos y gestos de caridad con el prójimo. Les decía, pues, seguramente ustedes han buscado maneras de hacer esto y solamente porque tienen fe es que tienen este dinamismo para vivir la caridad aún en la dificultad. El no preocuparse tanto por ustedes mismas, sino pues vivir el amor hacia el prójimo. Al final de cuentas, situaciones difíciles vividas desde la fe, favorecen que haya una transformación de la vida. Creo que más de uno de nosotros nos hemos puesto a pensar que después de esto nuestra vida no puede ser igual. Sentir nuestra vulnerabilidad, sentir que en cualquier momento nosotros podemos dejar de vivir esta vida, pues nos confronta y es una posibilidad, una oportunidad para transformar la vida, para ir tomando decisiones de cómo vivir mejor. Hay veces que nosotros por la inercia podemos tener, actitudes en nuestra vida que pues quizás no son tan positivas, y este hecho de detenernos un tiempo, orar más, estar más en comunidad, seguramente a más de una de ustedes les ha confrontado. Y creo yo que eso es una de las riquezas que nos trae este tiempo. Una oportunidad de verdaderamente transformar esas cosas que no nos habíamos animado, no nos habíamos forzado a cambiar, y que ahora este tiempo pues nos lo está replanteando, ¿verdad?
hace algunas semanas una persona me contactó, ¿verdad? Porque quería hablar con un sacerdote y pues me decía precisamente eso, que tenía años sabiendo que Dios le pedía acercarse a él, pero simplemente la inercia de la vida no le favorecía esto, pero él ahora estar en silencio, estar aislado, pues ya no pudo huir, ya tuvo que entrar en sí mismo y empezar el diálogo con Dios y pues finalmente pedir ayuda, ¿verdad? Pedir un caminito espiritual. Entonces, creo yo que muchos de nosotros podemos estar así y la fe vivida, los momentos difíciles vividos con fe logran esto, transformaciones. ¿Cuántas vidas de santos no surgen o no alcanzan su mayor plenitud después de algún momento de dificultad? Y pues bueno, esta es la oportunidad que desde la fe se nos presenta. Antes de continuar, quisiera saber si alguien quisiese compartir algo o tenga alguna pregunta. ¿Todo bien? Bueno. Sí, Entonces, padre, gracias. ok, bien, entonces vamos a continuar. Padre, Sí. por lo regular, cuando van surgiendo preguntas, las ponen en el chat y ya al final las responden. No sé si gusta o prefiere que conforme vayan surgiendo las dudas. Más bien, me voy a ir yendo por bloques y después de cada bloque voy a dar la oportunidad de, si de eso que se vio, quisiesen preguntar algo o compartir algo, y así lo haríamos, ¿verdad? Yo les doy Muy la bien. oportunidad después de cada bloque que voy a tratar. ¿Sí? Sí, gracias, padre. Muy bien. ¿Sí ven la pantalla? Disculpen, ¿sí ven la pantalla? Ahorita no, padre. Ahorita no. Ok. Anteriormente sí la estábamos viendo, ahorita no. Ok. Ahorita sí, padre. Ok, vamos a... Ya se ve. Ya se ve. Ok, muy bien. Entonces, Gracias, padre. como les comentaba, pues nosotros tenemos nuestra fe en Dios y la fe en Dios pues nos hace vivir las cosas desde una perspectiva mucho más amplia, profunda, incluso los eventos difíciles como los que estamos viviendo en este tiempo. Sin embargo, pues una cosa es una fe en Dios encarnada en la realidad y una cosa es el fideísmo, ¿verdad? Entonces, desde nuestra antropología cristiana, nosotros sabemos que esta relación del humano con lo divino, de la fe y la razón de la fe y la humanidad están unidas. Y Cristo, sabemos que Cristo se encarnó y se hizo hombre, ¿verdad? Es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces son dos dimensiones que siempre tenemos que estar atentos. Mantenernos en cualquiera de polo es un riesgo. Decir, no, yo voy a vivir esta pandemia solo desde la fe. Pues correr riesgos. O voy a vivir esta pandemia solamente preocupándome por mi humanidad, por cuestiones psicológicas, por mi salud física, pues también se corre un riesgo. ¿Por qué? Porque es fragmentar nuestra propia persona. Tenemos que reconocer que somos espíritus encarnados, cuerpos espiritualizados, y son ambas dimensiones las que debemos de tener, ¿verdad? Imagínense que traemos unos anteojos y cada uno de los anteojos, ¿verdad? Es una dimensión. Y para poder mirarnos, tenemos que mirarnos desde esta doble perspectiva, ¿verdad? Fíjense, ahora nos enfocamos un poco en la dimensión humana sin olvidar la amplia perspectiva que nos ofrece la fe y nuestra relación con Dios. ¿Cuál es nuestro reto como seres humanos en este momento? ¿Verdad? En el momento del COVID, como en cualquier momento difícil, ¿cuál es nuestro reto? Nuestro reto es regular y mantener nuestro estrés.
¿Qué es el estrés? Una definición es que es un patrón de respuesta que un organismo realiza ante eventos que trastornan su equilibrio, lo desafía o excede su capacidad para afrontar. La fuente del estrés puede ser interna, es decir, un conflicto intrapsíquico, a esto le conocemos generalmente como ansiedad, o externa, que es producida por algo del ambiente o de la sociedad, ¿verdad? Entonces, el estrés es algo positivo en cierto sentido a un cierto nivel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una sensación incómoda es la que nos hace movernos. Porque nos sentimos incómodos en una silla, nos paramos un rato y eso nos mueve. Porque empezamos a sentir hambre, eso nos mueve para ir a buscar algo que comer. Porque existe un problema en la familia, eso nos mueve para buscar su solución. Y el ser humano se mueve así, se mueve motivado, impulsado por el estrés, ¿verdad? Es decir, nosotros a veces estamos en un estado de equilibrio, surge un problema o algo que incomoda, se trastorna el equilibrio y después nosotros como seres humanos hacemos todo lo necesario para restaurar el equilibrio, ¿verdad? Pero hay veces que el equilibrio excede la capacidad, ¿verdad? Que nosotros tenemos para afrontarlo. Y ahí es cuando el estrés se convierte en un problema, ¿verdad? Se convierte en un estrés dañino, digámoslo así. ¿Y cuáles son las posibles fuentes de estrés? Puede ser algo intrapsíquico, ¿verdad? Imagínense una preocupación que ustedes tengan sobre algo que ustedes tienen en sí mismo. Imagínense que, pues el hecho de esta pandemia, pues me siento incómodo, me siento incómoda porque no puedo ir a visitar a mi familia. Y eso me preocupa, ¿verdad? Yo tengo la necesidad de sentirme querido por mi familia, no la puedo ir a ver y eso me produce estrés interior o ansiedad. También las fuentes del estrés pueden ser externas, dentro del ambiente o la sociedad, ¿verdad? Limitaciones que yo pueda vivir, o obviamente esta cuestión del coronavirus, que no puedo salir al exterior fácilmente, y eso también se puede convertir en una fuente de estrés si no lo afronto de un modo ajustado, adecuado. Entonces, la idea es que ustedes sepan que el principal reto a nivel humano en este tiempo de la pandemia es regular nuestro nivel de estrés. Ahora, lo que tenemos que reconocer, ¿verdad? Que el COVID ha venido a trastocar todo, ¿verdad? Es decir, el COVID ha venido a activar las tres fuentes de estrés que hemos hablado, tanto el ambiental, como el psicológico, como el social. ¿Por qué? Porque no nada más es el punto de que me puedo enfermar, sino que precisamente este virus lo que ha venido a hacer es a transformar nuestro modo de vivir, ¿verdad? O sea, no solamente está en riesgo mi salud, pero también se vio afectada mis relaciones interpersonales, el contacto con los demás, también se vio afectado mi estabilidad pues en las instituciones. Yo creo que ahí en la comunidad, sobre todo las superiores, las economas lo viven, ¿verdad? La cuestión del aspecto económico, ¿verdad? Entonces, este virus no solamente viene a tocar nuestra salud o nuestro aspecto físico, sino por lo complejo que es y lo fuerte que es el hecho de que es pandemia, ha venido a tocar más tarde que temprano todas nuestras dimensiones, nuestro modo de relacionarnos y por ende nuestra estabilidad emocional y también nuestra propia vida espiritual. No sé cuál sea la situación, por ejemplo, de cada una de sus casas, ¿verdad? Pero sabemos que para la gran mayoría de la gente, pues ahorita no se está yendo a misa, ya la gente tiene más de 2 meses sin misa, sin Eucaristía, sin confesarse.
No sé exactamente cuál sea la situación de ustedes. Me imagino que cada una es diversa en la comunidad en donde están. Pero pues también esto ha venido a tocar nuestra vida espiritual y pastoral. Ustedes pues, no pueden estar en contacto con los niños en los colegios que tienen o en los lugares donde atienden. Entonces, pues esto ha venido a tocar nuestra vida espiritual. Nosotros sabemos que como consagrados, una de nuestras fuentes de espiritualidad, pues es la vida espiritual, el escuchar al niño que tiene sus problemas, al adolescente, el atender a los padres de familia, el dar charlas, el vivir toda esta vida con la comunidad, es una de nuestras fuentes de espiritualidad y eso también se vio trastocado. Entonces, ante todo esto, pues tenemos que reconocer y reconociendo esto, pues yo les invitaría a aprender a comprendernos entre nosotros, a comprendernos cada uno de nosotros lo que estamos viviendo mejor, saber que, oye, no me puedo exigir lo mismo porque mi estabilidad pues ha sido tocada, ¿verdad? Más o menos. Entonces implica mucha paciencia y mucha tolerancia entre nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos nuestro mundo interior, nuestras preocupaciones y hasta qué punto nuestra estabilidad ha sido tocada por esta situación del COVID. Ahora, ¿cuáles pueden ser algunos factores que estén relacionados en la respuesta ante el estrés? Pues son varios, no hay uno solo, ¿verdad? Sería bien fácil si solamente hubiese un factor relacionado, porque así decimos, bueno, yo si atiendo esto ya no tengo ningún estrés. Pero realmente los estudios nos hablan de que hay muchas cosas que influyen. Desde nuestro temperamento, ¿verdad? Hay personas que por su temperamento, que el temperamento es un modo, imagínense como que un color, ¿verdad? Con el cual uno tiende a ver el mundo, ¿verdad? Y a verse a sí mismo. Entonces, pues hay quienes son más impulsivos, ¿verdad? Hay quienes son más melancólicos, hay quienes son un poquito más quejosos. No quiere decir que no se pueda trabajar ese temperamento, ¿verdad? Claro que sí, pero hay una tendencia a tener cierto temperamento y ese puede ser un factor, ¿verdad? Relacionado al tipo de respuesta que se tenga ante las dificultades, ¿verdad? El aspecto de la autoestima, pues evidentemente también es un factor relacionado. Que tanto yo me sé querer a mí mismo, a mí misma por quien soy y no tanto por lo que hago. Si yo he venido viviendo y manteniendo mi sentido de valor de mí mismo, de mí misma, por los proyectos que llevo a cabo, por la retribución afectiva que me dan los demás y ahora no lo tengo y no sé reconocer que valgo a pesar de que no esté haciendo mucho exteriormente hablando, pues eso también toca, ¿verdad? Obviamente también la salud física, si tengo problemas de salud, pues hay un estrés, ¿verdad? Que está relacionado con eso. La presión por el rol, esto, saben que a nosotros como consagrados, pues nos toca mucho. ¿Por qué? Porque se tiene la expectativa en algunos contextos que la monjita, la consagrada, el sacerdote, siempre tiene que estar bien y siempre tiene que estar sonriendo y no se puede permitir mostrarse molesto, mostrarse triste, mostrarse cansado y eso también se convierte en una carga, ¿verdad? Entonces, hay veces, todos tenemos un rol que tenemos que vivir, pero hay veces que nosotros nos presionamos un poco de más, ¿verdad? Entonces, eso es también un factor. Está el aspecto de la economía, también pues una fuente de estrés. Sabemos de muchas familias, ¿verdad? Que pues no se están pudiendo, no pueden mantenerse en casa, pues porque pues no tienen que comer, ¿verdad? Entonces, pues, la economía, el no tener que darle de comer
a los hijos, a la familia o ahí en las comunidades, ¿verdad? De reducidos, este aspecto, pues también pega. Los servicios médicos, qué tanto tengo acceso o no, o qué tan reducidos están o no. ¿Qué tantas redes relacionales tengo? ¿Vivo muy aislado? ¿Tengo gente con la que comparto la vida o no tanto? ¿Cuento con ayuda profesional? ¿Con algún psicólogo, algún terapeuta, alguien con quien compartir mis problemas que tengo o no? O al menos saber que en dado caso que lo necesite puedo acceder a ello. Todos estos son factores que están relacionados en la respuesta ante el estrés. Y como ya les decía, el gran reto en este tiempo es mantener bajo control, ¿verdad? El estrés. Fíjense, el estrés, estas dificultades que estamos viviendo, cada uno de nosotros se puede manifestar de diversa manera. El estrés es algo que tú estás recibiendo. Si lo sabes manejar bien, pues te va a dar pocos problemas. ¿Cuándo son signos de que posiblemente el estrés que estás viviendo empieza a ser fuerte? Pues bueno, aquí les voy en esta pantalla, les explico cuáles son posibles signos en distintos aspectos de nuestra persona en donde se puede manifestar que el estrés empieza a ser mayor. Y bueno, se divide generalmente así, en signos emocionales, en signos cognitivos, es decir, de pensamiento, signos de comportamiento y aspectos fisiológicos. Entonces, mientras yo voy explicando esto, yo te invito a que tú pienses qué tanto estos signos han comenzado a aparecer a partir de lo del COVID y el aislamiento que se está viviendo. Si acaso alguno de estos tú lo estás empezando a vivir, o si era ya algo que te acompañaba, o si simplemente pues no es algo que tú vivas, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, generalmente puede haber circunstancias, situaciones que ya nos venían estresando en la vida, ya teníamos algunas dificultades y ahorita esto del COVID, quizás algunas de ellas vinieron a manifestarse con mayor fuerza. También me han tocado casos recibir, o más bien ser testigo, de que esta situación del COVID, algunos problemas se disminuyeron. Por ejemplo, gente que manejaba un nivel de tensión por trabajo muy alto, ¿verdad? Una excesiva carga del trabajo. Me ha tocado ver personas que ahora están un poquito más tranquilas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues se bajó su fuente principal de estrés. Para otras personas, la cuestión del aislamiento pues puede ser un motivante, ¿verdad? Algo que potencia las dificultades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay veces que la dificultad estaba algún aspecto intrapsíquico, un aspecto interior, o ahí en la comunidad, algún problema entre algunas que se puede suscitar, pero digamos así, la vida cotidiana, el trabajo, el ir a los colegios, atender la vida ordinaria, de alguna manera lo hacía pasajero, ya sea el problema interno o el problema relacional, pues iba pasando, pues porque pues la vida seguía, ¿verdad? Nos distraíamos de nuestras cosas interiores o nos distraíamos de los problemas comunitarios. Pero pues ahora vino COVID-19 y nos dijo a todos, ¿saben qué? Vamos a encerrarnos y vamos a estar más con nosotros mismos y más entre nosotros. Entonces, si había un problema, pues es muy posible, ¿verdad? Que se vaya a empezar a manifestar, ¿verdad? O se vaya a resolver, o también es una oportunidad para resolverlo. Si yo tenía un conflicto con alguien, pues bueno, es una oportunidad para mirar el problema directo y juntos resolver el problema. O si yo estaba viviendo alguna cosa interna que me causaba inquietud, pues bueno, quizás es tiempo para
para trabajarla un poco más en el aspecto espiritual, en el aspecto psicológico, etc. Pero bien, no me voy por otro lado. Regresamos a los posibles signos que podamos manifestar de que el estrés está siendo muy elevado, ¿verdad? Y estamos teniendo algo o mucha dificultad para gestionar. Pues ya ustedes ahí lo leen. Desde el aspecto emocional, pues mucha ansiedad, ¿verdad? Generalizada o anticipatoria ante cualquier cosa, ante cualquier evento. El sentir miedo, miedo excesivo. Hay un miedo ajustado, ¿verdad? Que nos hace tomar precauciones, pero hay un miedo excesivo que ya nos habla de un exceso, ¿verdad? Sentimientos de culpa que pueden aparecer. Quizás muchas de ustedes pueden sentir culpa porque, o algunas de ustedes, pues porque ustedes, quiero creer, ¿verdad? Que pues a lo mejor, pues al menos la alimentación la tienen suficientemente asegurada, porque están en un ambiente, generalmente nuestras casas son, pues al menos un poco más espaciosas que quizás de algunos familiares nuestros, porque pues nosotros quizás no tenemos tanta necesidad de salir la mayoría de las veces, y sin embargo sabemos que familiares nuestros, amistades, a veces sí tienen que hacerlo, y hay veces que puede surgir un exceso de culpa. También podemos sentirnos irritados, hostiles, más rencorosos de lo ordinario, que no se les ocurra mover este plato a este lugar, ¿verdad? Porque si no me molesto, que no se les ocurra cambiar algo que siempre se solía hacer de cierto modo porque me molesto fuertemente, ¿verdad? Entonces, pues ahí es un posible signo. Pues también tristeza, depresión o desesperación. En el aspecto cognitivo, la culpabilidad, pensamientos culpabilizantes hacia nosotros, preocupación, sensación de pérdida de control, dificultad de concentración o tomar decisiones, desorientación del espacio y tiempo, pues ya no sé si es martes o miércoles o viernes o son la mañana o es la tarde, si voy a desayunar o comer. Pues de vez en cuando nos puede pasar, ¿verdad? Pero si empieza a ser muy recurrente, pues posiblemente sea algo así. Alteraciones de conciencia, sensación de extrañeza o de irrealidad, hiperactividad o hipoactividad, trastornos de alimentación, conductas adictivas, cualquier tipo de adicción, desde el alcohol, alguna droga, algún medicamento, incluso conductas sexuales compulsivas, son cuestiones que posiblemente se pueden manifestar, lloros, gritos, actos antisociales, la pérdida del rol social, que es pues tener como momentos de fuga, ¿verdad? Me voy a dar permiso este ratito de no ser religiosa, ¿verdad? Me voy a dar estos 5 horas de como si no fuese quien soy, ¿verdad? Eso, piensen en un papá o una mamá de que se van de la casa y se comportan como lo que no son, ¿verdad? O la hipocondriasis, que es empezar a tener demasiado escrúpulo por la salud. Fisiológicas, pues empezar a tener palpitaciones, sudar mucho, o sentir presión en el tórax o demasiada tensión muscular, sensación de ahogo, mareos, temblores o sentir dormidos algunas partes del cuerpo. Esa es la parestesias. Muy bien. Lo que tenemos que saber es que, pues bueno, ¿cómo funciona esto? Ustedes ven los síntomas, pero bueno, ¿cómo se da esto? ¿Qué pasa en nuestro organismo? ¿Qué sucede eso? Pues bien, miren, hay estímulos estresores, ya vimos ahorita, cuáles podían ser, intrapsíquicos o ambientales o sociales, ¿verdad? Esos estímulos estresores vienen a tocar la zona de nuestro cerebro, ¿verdad? Que se llama el sistema límbico, especialmente el hipotálamo, que imagínense que esta área de nuestro cerebro, el hipotálamo, es como un centro de emergencias. Cuando recibe demasiada atención, una excesiva estimulación, es como si hubiese una emergencia y pone nuestro organismo
en función de alerta, ¿verdad? En estado de emergencia. Entonces, fíjense, aquí les muestro un esquemita que nos ayuda mucho para entender qué estamos viviendo. Generalmente nosotros, digamos, nos manejamos a un nivel normal de resistencia, en un equilibrio. Cuando sucede algún momento de tensión, sucede algo curioso. Nuestro organismo está hecho así. Nuestro organismo está hecho para afrontar las dificultades. Y si se fijan, esta curva baja. Es decir, el estado de alarma disminuye generalmente nuestra ansiedad y nos hace ser capaces de afrontar las cosas. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo trabajo mejor bajo presión, ¿verdad? Son personas que de alguna manera hacen uso de esta facultad humana de que ante la presión o el estrés actuar y tienen hasta más claridad, más motivación, etcétera. Que es un poquito lo que vivimos las primeras semanas del COVID. Nos aislamos y todos buscamos, hasta lo veíamos positivamente y aprovechábamos el tiempo, etcétera, ¿verdad? Entonces, es la primera fase, ¿verdad? Después viene una segunda fase que es la de la adaptación. Si se fijan, empieza a aumentar el estrés, ¿verdad? O sea, el organismo se empieza a esforzar, se empieza a esforzar, y es la etapa que le llamamos de resistencia. Es decir, empezamos a utilizar todos nuestros recursos, ¿verdad? Para mantenernos en la dificultad. Pero, ¿qué es lo que puede pasar? Y pues la idea que les quiero proponer hoy, al final de cuentas, seguiremos después de este punto, es cómo poderle hacer para que esta curva se mantenga lo más posible en este tiempo de resistencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si caemos de la resistencia, pues, ¿qué es lo que puede pasar? Que vamos a irnos de picada al agotamiento, ¿verdad? Es decir, les decía, el ser humano está hecho para afrontar las dificultades. Pero una cosa es afrontar una dificultad una semana, 15 días, 3 semanas, a 3 meses, 5 meses, 6 meses. Empieza a ser más difícil. Y cuando nuestros recursos empiezan a disminuir, nuestra capacidad de resistir disminuye, es cuando aparecen estos síntomas, ¿verdad? Que les había explicado. Padre, yo tengo una pregunta. Sí. De ahí donde está la curva. Ahorita usted decía que hay personas que dicen que trabajan mejor bajo presión. Uh-huh. Y esa curva como que se cuelga así a estado de alerta, ¿no? Uh-huh. Cuando la persona en positivo, porque hay gente que se espera, yo digo, por ejemplo, a mí me pasa que yo soy muy aprensiva. Ajá. Y con mucho tiempo quiero ver, pues tengo que hacer esto, aunque ahorita por el COVID estamos detenidas, como quiera lo voy a hacer porque me va a servir. Es algo que tengo que hacer hoy porque lo tengo que aplicar dentro de esa información, me va a servir para después, ¿no? Claro. Pero también me he descubierto así, que de repente no me salen y no ¿cómo le diré? Tengo que hacer algo y estoy, ¿cómo lo hago? Y tengo que hacer un proyecto y ¿cómo lo hago? Y estoy así, leo aquí, leo allá y no se me vienen ideas. Y de repente ya es hoy y lo tengo que entregar al rato y ¡brum! Fluye todo. Pero ahí, ¿qué pasa? O sea, porque yo he tratado mucho digo, no quiero llegar a ese punto, sé que lo voy a hacer y sé que lo voy a sacar, pero no es algo que a mí me guste. O sea, ¿cómo le tiene que hacer uno como para agarrarse su tiempo y, no sé, para que fluya así, organizadamente? No sé cómo decirlo. Sí, pues ahí sirve mucho el uno ponerse su propia presión, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque si a lo mejor yo tengo que dar un tema, no sé, el domingo, pero si yo me pongo a mí mismo
mi fecha límite para tenerlo hecho es el viernes, pues bueno, yo me pongo esa O sea, fecha, uno ¿verdad? tiene que auto Uno de dar alguna fecha fatal. se autopresiona, digámoslo así, hace uso de este modo de ser del humano que tiene que ante la presión, como que se enfoca, ¿verdad? Ajá. O sea, estamos hechos así. Habrá personas que se pueden vivir desde siempre, desde la normalidad, trabajar. Hay Ajá. otras personas que nos acostumbramos a trabajar un poquito bajo presión. No es necesariamente malo, pero, Pero no lo puede uno, porque yo no pero siempre soy así, o sea, trato de siempre irlo haciendo con tiempo, ujú, pero esa parte no me gusta, o sea, como que quisiera cambiarla, pero ya, bueno, ya me dio un tip que irme poniendo fechas fatales, ¿verdad? claro, exacto, sí. Porque, bueno, ahí entra otra parte que muchas veces nosotros queremos hacer las cosas demasiado bien, ¿verdad? Perfecto. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando queremos hacer las cosas extraordinariamente bien? Pues nunca es Nunca, suficiente, ¿verdad? nunca Entonces estás contento. nunca empezamos y, y pues más bien, pues hay que empezar, ¿verdad? Hay que empezar a Ujú, trabajar, sí. Muy bien. ujú. Gracias, Entonces, padre. ¿hay alguna otra pregunta de esto? Sí, padre. Sí, hermana, dígame. Soy la hermana Nancy. Padre, quiero preguntarle, usted nos comenta ahorita sobre la importancia de cuidar el no caer en esa curva de la resistencia, ¿verdad? Sino mantenernos. Sí, o sea, porque evidentemente ahorita nosotros sería vivir en la no realidad, Ok. fingir que no estamos resistiendo, ¿verdad? O sea, todos nosotros quisiésemos que volviera a la normalidad, ¿verdad? Pero Sí. entonces estamos resistiendo. Lo que yo les voy a hablar un poquito más adelante es qué pudiésemos hacer para mantenernos sin caer, ¿verdad? Perfecto. Ok, Sí. el siguiente comentario, no sé si sea pregunta o afirmación, ya veremos más adelante, ¿verdad? Pero sí comentar el hecho de que nosotros somos una comunidad grande. Cada una pues está en una situación diferente, con actividades diferentes. Y tal vez lo responda, ¿verdad? Más adelante con pues, ¿qué podemos, las recomendaciones que nos va a hacer para vivirlo o para Ujú, no caer en esta resistencia? ujú. Pero entonces lo sano sería que nos evaluáramos cada una, o sea, no porque las actividades son diferentes. Algunas nos descansan o nos ayudan a despejarnos, hay actividades diferentes, pero somos una comunidad grande, es importante entonces, o sano, el darnos un espacio personal para retroalimentarnos o para fortalecer pues vivirlo de una manera más positiva. ¿Me expliqué? Sí, uno de los elementos que ayuda a favorecer los momentos de dificultad es el sentido de pertenencia y la comunidad. Entonces, Ujú. siempre será muy valioso las actividades que ustedes puedan hacer que les confirmen en que pertenecen a una comunidad y compartir la vida. Eso sí, de alguna manera, pues ahí se tiene que llegar a acuerdos, ¿verdad? Para ver Claro, qué hacemos juntas para compartir la vida. Pero hay otro espacio de tiempo que sí, como dice usted, es ir descubriendo a mí qué me sirve para bajar el estrés, ¿verdad? el Para estrés. mantenernos en resistencia, para bajar esa curva, que no suba tanto como las epidemias, ¿verdad? Lo que decimos, Sí, eh, aplanarla. aplanar la curva, porque es lo que queremos hacer. Ahora tú tienes que aplanar tu propia curva. Ese es Ok, el punto. Cada perfecto. uno somos responsables de nuestra curva emocional. ¿Sí? Muy bien, le agradezco. Bien. Bueno, pues continúo o a salvo que haya algún otro comentario. Ok, continúo. Gracias. Bien, entonces, ok, Sí se ve. sí, bien. Sí, pues gracias. Fíjense, digo, hay un estudio que se hizo, sabemos que este es el SARS-2, ¿verdad? Hubo un SARS-1 que tuvo un impacto fuerte nos llegó acá a nosotros, pero muy pocos. En Canadá estuvo fuerte
y cuando se hizo el SARS-1 se hicieron estudios con las personas que estuvieron en cuarentena. Y fíjense cómo estos estudios nos hablan de que aproximadamente el 28.9% de las personas después de estar en cuarentena tuvieron síntomas de estrés postraumático. Y el 31.2% tuvieron síntomas después de la cuarentena de depresión. De ahí la importancia de esto que estamos tratando, que es decir, ¿cómo puedo hacerle yo para bajar mi curva de estrés? ¿Para qué? Para evitar que aparezcan signos tanto en este tiempo como cuando esto vaya volviendo un poco a la normalidad, sea lo que sea que vaya a ser la normalidad, que no vayamos a tener tan altos índices de depresión o de estrés postraumático, ¿verdad? Entonces, a partir de lo que se hizo con el SARS-1. Bien. ¿Cómo podemos bajar la curva? Yo no voy a meter mucho. El punto es que lo que les decía, ¿verdad? Es que nuestro cerebro tiene diversas áreas. Las que nos interesan ahorita entender es la área del sistema límbico y el área prefrontal del cerebro. El área prefrontal del cerebro es la parte un poquito más racional, la parte un poquito más estética, y la área del sistema límbico es una área que es la que les decía, que nos hace activarnos en alerta, ¿verdad? Son zonas que en estado disfuncional provocan estrés, ansiedad y depresión, conocido como en estados de caos y entropía, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros pretendemos es que a través del conocimiento de nosotros mismos, si se puede, de algún tipo de terapia o trabajo personal y del trabajo individual, vayamos creando rutas neuroemocionales que activen sobre todo el área prefrontal del cerebro. ¿Sí? Esta área que en la imagen viene en la parte de arriba donde dice frontal córtex, es una área que cuando está activada, imagínense que adormece, pone a dormir la área del cerebro que es la del estado de alerta, que es la que puede provocar como consecuencias los síntomas que les expliqué en la tabla anterior, ¿sí? Entonces, es algo muy sencillo. La pregunta es, ¿yo qué puedo hacer para activar las áreas emocionales positivas? ¿Qué puedo hacer para activar la parte frontal del cerebro, que es la que está más relacionada con emociones positivas, agradables, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que queremos tratar. Hay un autor que se llama el doctor José Castillo, aquí de Regio, que tiene un libro que se llama así, La dieta emocional del cerebro. ¿Sí? Si lo pueden conseguir, pues estaría bien. Que en síntesis él nos dice, pues esto, nos dice que así como nosotros tenemos una dieta, más o menos, de qué es lo que comemos, porque esperamos, no sé, disminuir el azúcar o disminuir la grasa en el hígado, etcétera. Pues también hay una dieta emocional que nos puede ayudar a bajar esta curva del estrés, una dieta emocional que nos ayuda a sentirnos mejor. Entonces, yo ahorita se los voy a explicar así rápidamente. Les voy a hacer llegar una tablita que ahorita les voy a mostrar donde viene todo esto. Son acciones que podemos hacer para activar nuestra parte frontal del cerebro, ¿verdad? Que van desde cosas que activan los sentidos, cosas bien sencillas, desde tomar un tiempo para oler un perfume, oler la comida, oler la fruta, escuchar música clásica, poner pies en agua tibia, oler flores, contemplar el jardín. En cuestiones de relacionales, pues hablarle a nuestras amistades, a nuestra familia, a nuestros seres queridos, hacer un poco de deporte. En fin, aquí hay varias actividades que lo que hacen es activar
nuestra parte frontal del cerebro, y esa sería nuestra dieta emocional. Entonces la idea es que tú cada día, 1 o 2 veces por día, tengas actividades, algunas de estas o parecidas, que adormezcan el sistema límbico, el área del cerebro que nos hace vivirnos en estrés, y para que descanse, ¿verdad? Para que baje esa curva y disfrutemos de otras cosas agradables, ¿verdad? Entonces, esa sería la dieta emocional. Darnos momentos para vivir esto a lo largo del día, ¿sí? Esto les voy a pasar ese tríptico y ahí va a quedar. Tiene toda esta información. Gracias. Esos serían como los ingredientes, ¿verdad? De su receta para su dieta emocional, que les va a ayudar a bajar esa curva del estrés. Pues otras estrategias para afrontar el aislamiento, pues son sugerencias, pues procuren leer solo datos oficiales, no lean nada más, no lean más cosas, no le dediquen tanto tiempo, simplemente lean lo necesario y ya, de la información de lo que está pasando. Mantener relaciones personales y laborales, de amistad, lo más posible. Limitar la información, como les decía. Mantenerse en movimiento, hacer ejercicio. Fíjense, hay un estudio que, si se fijan, es del 23 de mayo del 2020, que se hizo con estudiantes de universidades este año por lo del COVID. ¿Y qué es lo que dice allí, verdad? Es que tanto la meditación como el ejercicio físico hace que los estudiantes de medicina que tienen que estar en los hospitales actualmente, ¿verdad? Haciendo sus prácticas, se mantengan con un nivel de estrés adecuado, ¿sí? Entonces, esto es algo nuevo y es importante, ¿verdad? Meditación, es decir, oración y ejercicio físico disminuye el estrés. Entonces, ojalá lo tomen muy en cuenta cada una de ustedes, hacer el ejercicio que puedan hacer, pero procurar hacerlo, ¿verdad? Se hicieron en este estudio, eran como 600 alumnos. A la mitad se les puso meditación media hora 3 veces por semana y ejercicio, y a la otra no. Y los resultados pues fueron de muchísimo nivel de estrés menor en aquellos que hacían estas dos cosas, ¿verdad? Y pues además, pues nosotros no solamente tenemos meditación, sino tenemos oración, ¿verdad? En este tiempo es importante que tú pongas atención a tus signos personales. Cada uno de nosotros sabemos, vamos teniendo signos que nos hacen decir, hey, tengo que cuidarme más. Por ejemplo, yo les comparto, cuando yo me empiezo a sentir estresado, es muy clásico que a mí me empieza a temblar alguno de los párpados, ¿sí? O sea, yo ya he sabido que esa es la manera en que mi cuerpo, la primera manera en que mi cuerpo me dice, detente tantito, cuídate un poquito más, descansa un poquito más, date, pon orden más en tu vida, ¿verdad? Para mí es el signo que yo he aprendido a descubrir. Creo que cada uno de nosotros tenemos signos personales que hemos ido descubriendo de que algo está pasando, ¿verdad? Entonces, pues ponle atención a estos signos. Y pues algo importante también es conservar nuestra identidad religiosa, ¿verdad? En este tiempo. ¿Por qué? Porque es una identidad que nos marca rumbo, ¿sí? Otra cosa que es fundamental y que viene en el material que les voy a dejar no es nada nuevo. Lo nuevo sería que lo hiciésemos, ¿verdad? Sabemos que es bueno, pero no siempre aunque sabemos que es bueno, lo hacemos, que es el establecer una estructura, un horario. Si hacen esto, yo creo que ya están del otro lado, que es mantener un orden regular en sus vidas, ¿verdad? El hecho de que viven en comunidad, yo sé que les favorece mucho. ¿Por qué? Porque generalmente hay cosas comunitarias que se hacen, ¿verdad? Entonces la idea es, en lo que está comunitario, ya ustedes mantenerlo y cada uno de ustedes vayan poniéndose bloques de trabajo
El trabajo lo entendemos, pues que el trabajo que cada quien realiza, ¿verdad? Pero también pongan momentos de dieta emocional. ¿Qué sería eso? Algunas de las actividades que vienen en la hojita que les voy a hacer llegar. Momentos de oración personal. Obviamente los momentos de comida. Algo que sería positivo, cada una conforme a sus circunstancias. Momentos de atención pastoral en línea. Aquí dentro de la atención pastoral pues también está el cultivo de las amistades, ¿verdad? El cultivo de la familia por teléfono, etcétera. Entonces, hacer un horario a lo largo del día que incluya todo esto, ¿verdad? Esa sería la idea. Finalmente, pues yo sé que, como les decía, pues esto del COVID llegó, nadie nos lo esperábamos, y el estar aislados en un solo espacio por tanto tiempo, pues puede hacer que se hagan más fuertes las tensiones interpersonales que había entre nosotros o que empiecen a surgir tensiones interpersonales. Yo lo primero quiero que pienses es que no eres malo ni eres mala por esto, ¿verdad? No eres mala por el hecho de que a veces tienes conflicto con una persona. El hecho de que personas juntas mucho tiempo, surgen ordinariamente roces, ¿verdad? Entonces, lo primero es no te culpabilices más bien pregúntate qué puedes hacer si estás viviendo alguna tensión interpersonal. Y pues lo primer paso es ser consciente. Es decir, ser consciente de quién oprime tu botón rojo, ¿verdad? Hay personas que a ti particularmente te pueden oprimir tu botón rojo que te hace estallar, que te hace desequilibrarte, que te hace perder la paciencia. Entonces, el primer punto es reconocer que sí, que hay personas que tienen una facilidad en ti, ¿verdad?, de oprimir tu botón rojo. Si eres consciente de eso, pues te puedes preparar en los momentos en que vayas a relacionarte con estas personas, ¿verdad? Es decir, te puedes preparar para saber que vas a dialogar con estas personas o vas a convivir con ellos y tener las precauciones. Entonces, en este sentido, pues puedes controlar lo que puedes controlar, ¿verdad? O sea, controla tus comentarios, controla tus gestos, ¿verdad? Sabemos que siempre nos comunicamos, ¿verdad? Y aunque no nos ofendamos o nos lastimemos directamente, hay expresiones sutiles que se transmiten, ¿verdad? Entonces, pues procura controlar, ¿verdad? Controlar lo que está en tus manos, controlar, ¿verdad? Eso es importante, tratar de evitar pues, comentarios pasivos agresivos, ¿verdad? Y ironías, ¿verdad? Que sabemos que lastiman. Pues también es importante rezar por esa persona, ¿verdad? Si hay alguna persona en particular que te quita la paz, y pues reza por esa persona y agradece sus dones a Dios. Es decir, reconoce también delante de Dios lo positivo que ella tiene, independientemente de que oprima tu botón rojo de vez en cuando. Algo que sirve mucho pues es mantenernos en contacto con tus seres queridos, tanto los que están dentro como los que están fuera, ¿verdad? Entonces pues procura darte espacios para disfrutar de las amistades que tengas, de tu familia, ¿verdad? Por alguna llamada, etcétera, que siempre es bueno. ¿Por qué? Porque sentirnos queridos por quienes nos quieren y apreciados por quienes apreciamos, pues es como que nos carga de energía, ¿verdad? Y nos ayuda a tener más capacidad de afrontar
quizás relaciones que son un poco más complicadas. Otra cosa importante, pues es el oprimir el botón de reset periódicamente. Todos tenemos un botón reset. Sabemos que el reset es el botón que como reinicia, ¿verdad? Reinicia la computadora o reinicia el celular. Y después de que se oprime ese y se reinicia, pues generalmente se resuelven los problemas o la lentitud o el problema que tienen las computadoras o celulares. Pues bien, cada uno de nosotros también tenemos un botón reset, es decir, aquello que hacemos que nos vuelve a nuestro estado como original de configuración, ¿verdad? Entonces, no tengas miedo a oprimir tu botón reset periódicamente, que puede ser simplemente darte un espacio de ir al jardín, comer algo que te gusta, escuchar algo de música, leer algo, hacerte un mini retiro tú sola, ¿verdad? Una mañana, una tarde. Haz eso que te gusta y que te reubica, ¿verdad? Eso sería importante. Bien, pues aquí está la bibliografía que utilicé y les muestro el ejercicio que les voy a mandar. Padre, este es el libro, ¿verdad? Ahí voy, hermano. Es uno amarillo. Sí, de la dieta. Sí. ¿Dónde lo dejé? Qué extraño. Lo tenía preparado. Miren, este es un ejercicio en donde la idea es que no es es que lo modifiqué. Este es un ejercicio y la idea es que pongan sus actividades de lunes a viernes, tomando en cuenta este horario, ¿verdad? Que este bloque, cada uno la llena conforme a su realidad, ¿verdad? La idea es que haya dieta emocional en algunos de los momentos y que tengan una estructura de lunes a viernes, una estructura de sábado y una estructura de domingo, y que ustedes pongan una idea fuerza, ¿verdad? Que les motive a vivir este tiempo de pandemia, ¿verdad? De esta realidad que van a vivir. Se los voy a mandar y ahí mismo en la parte de abajo vienen las acciones de dieta emocional, ¿sí? Que son opciones, ¿verdad? Que podemos hacer para disminuir nuestra propia curva de estrés. Bien, voy a dejar de compartir. Y pues no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. No, bueno, padre, sí, entre lo que ya nos mencionaba anteriormente, a mí me cuestiona, yo creo que a varios de nosotros el miedo a que pues vamos a salir de algún momento dado de nuestra encierro, de nuestras dobles cuarentenas, porque vamos a tener que aprender a vivir con este COVID. Entonces sí da miedo, da angustia el saber que pues somos vulnerables y que por lo tanto la podemos
adquirir en algún momento dado. Ahí sería, ¿cuál sería la postura? Pues yo creo que la postura es pues la aceptación, ¿verdad? O sea, la aceptación de que existe el riesgo, pero tiene mucho que ver lo que nosotros pensamos. Es decir, una cosa es decir, mi pensamiento que me dice, pase lo que pase, me voy a enfermar, a decir, estoy tomando las medidas necesarias para mantenerme saludable. Entonces, si nosotros enfocamos nuestro pensamiento hacia lo negativo, digámoslo así, eso nos va a producir a nosotros una emoción de angustia y ya vemos lo que posiblemente puede provocar, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a reconocer que hay mucho de nuestra parte, es decir, es cierto que existe el virus, está el virus y que me pudiese yo infectar, pues me pudiese yo infectar, pero eso no cambia la realidad. Lo que es más verdad es, yo estoy haciendo lo necesario para protegerme y cuidarme a mí, para proteger y cuidarme a mis hermanas, ¿verdad? Entonces, es bueno revisar nuestros pensamientos, ¿verdad? Pasar del me voy a enfermar a me estoy cuidando, del pase lo que pase me voy a enfermar a estoy haciendo lo que los especialistas que saben más que yo me piden hacer, ¿verdad? Entonces, creo yo que sí tiene mucho que ver el qué tipo de mensajes nosotros nos damos a nosotros mismos, ¿verdad? Muchas gracias, padre. Procurar dar mensajes que reafirmen lo que sí estamos haciendo y no lo que pues realmente no está en nuestras manos, ¿verdad? Gracias, padre. De nada. ¿Alguien más? Padre, yo soy la hermana Esmeralda. Tomando en cuenta lo que ya decía ahorita, pero por otra parte, padre, también, pues, por lo que uno escucha, ¿verdad? Esto se va aproximando cada vez más. Algunas de nuestras hermanas han tenido familiares, ¿verdad? De que, pues ya, ¿verdad? O sea, les ha tocado vivir esta experiencia. ¿Cómo se puede ayudar a una persona que ha tenido la experiencia o incluso a una persona enferma de COVID? ¿Por experiencia se refiere a que alguien de su familia murió o a qué se refiere? Sí, o que está contagiado, padre. Mire, pues obviamente, fíjate, aquí nosotros en nuestro seminario tenemos 15 personas que tienen COVID, pues estamos recibiendo aquí. Y pues la verdad es que las personas mientras no tengan síntomas graves, pues son personas que viven su normalidad, ¿verdad? Yo pienso que un punto importante es qué me permite, qué me está permitiendo, qué oportunidad me da tener la enfermedad del COVID. Entonces, más que enfocarme en el diálogo de que es un castigo o ya mi vida se terminó, sabemos que se puede, que sea así, ¿verdad? Pero el punto es qué oportunidad sí me está dando el COVID. Pues la oportunidad de sentirme querido, la oportunidad de lo que veíamos al principio, de transformar mi vida, de ver qué es lo que verdaderamente importa, ¿verdad? Tanto si yo lo vivo como si lo vive alguien más, que yo quiero, que yo estimo, ¿no? Entonces, yo iría hacia esto, ¿sí? Gracias, padre. No sé si alguien más. ¿Algún comentario? ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna duda de lo que haya explicado? Pues yo creo, padre, que todos los elementos que nos ha dado pues son muy importantes, ¿verdad? Que a veces uno sí va
pues nuestra vida de por sí, aunque es vida religiosa y todo, pero el colegio siempre es, por una cosa o por otra, es estresante, ¿verdad? Iniciamos este año 2020 con la balacera, aunque fue en Torreón, pero nos pegó a todos emocionalmente, fue una situación bastante dura. Yo recuerdo que ese día estaba en un congreso en Chile y hasta allá nos llegó la noticia en el momento, ¿verdad? Y fue algo así como, y era un congreso de educación precisamente, educación católica, y fue pues impactante. Y luego todas estas situaciones que se vienen dando a nivel Monterrey, de un colegio y luego otro, y luego otro, y luego nos toca a nosotros un buen tiempo, diferentes situaciones, y luego el virus, ¿verdad? Yo había escuchado muy a principios de año que iba a venir algo muy fuerte, pero como que se oía que iba a ser julio y agosto. Entonces, cuando nosotros estábamos en ejercicios espirituales, cuando nos dieron la noticia de que ya ni misa había en Italia, pues como que uno dice, bueno, pues es en otro continente, ¿no? Pero al final del día, pues sí te coge desprevenido. Y sobre todo pienso que como colegios vivimos también otra situación que fue adáptate. O te adaptas o, como dicen, o te aclimatas o te aclimueres, ¿no? Entonces todavía yo creo que estamos en esa situación de adaptación de la tecnología y de hacernos presentes con los alumnos. Entonces siento que es una doble, porque es tanto en la parte laboral, el estrés laboral de que a ver si sí están todos los alumnos asistiendo, por otro lado la inseguridad de la secretaría, que si sí, que si regresamos, que si no regresamos. Entonces, todo eso, que si nos llegan los alumnos, que si regresan los alumnos, que si se va a sostener el colegio, que digo, bueno, en lo personal, como ya decía la hermana más lo laboral, ¿verdad? Entonces, siento que sí nos tenemos que ayudar, pues que de alguna manera todos tenemos que contribuir, ¿verdad? Y pues buscar siempre la solución, siempre va a haber algo que podamos hacer, ¿verdad? Uh-huh. Y sobre todo porque cada una vamos viviendo realidades en contextos muy diferentes, donde a lo mejor la señal del internet no es tan buena como en otros lugares, o bueno, diferentes situaciones, ¿verdad? Entonces, pues todo eso yo creo que nos ha golpeado y nos ha golpeado bastante. Claro. Bien, pues mira, yo les invito a que concluyamos con un ejercicio de contemplación, ¿sí? Una de las cosas que se recomienda mucho, pues es la meditación en este tiempo, tener ejercicios de relajación, de respiración. Ustedes pueden poner en internet ejercicios de relajación. Ustedes los pueden hacer por sí mismas. Es importante, sobre todo cuando estén así con muchos pensamientos. Les repito la importancia de estructurar su día. Si ustedes se cuidan a ustedes, van a tener la capacidad de afrontar las adversidades, ¿verdad? Que como vayan viniendo, ¿verdad? Yo les quiero invitar a que terminemos con un ejercicio de contemplación y que sea nuestra oración. Voy a poner en la pantalla una imagen, ¿verdad? Las que le había puesto al principio, y pues les invito a que hagamos esta oración de contemplación. Voy a ponerlo aquí. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Te invito a que contemples esta imagen, la imagen de Jesús en la barca, en medio de la tempestad. Te invito a que dirijas tu mirada a Jesús. Contempla su rostro, contempla sus manos. Contempla su rostro solemne
y apacible en medio de la tormenta. Ahora te invito a que, sabiendo que Jesús está allí y está en el centro, contemples los rostros de cada uno de los discípulos que están con Él en medio de la tormenta. Si te fijas, hay muchos rostros que son distintos. Hay algunos discípulos que tienen miedo, otros que se aíslan, otros que están luchando contra el mar, más activos, otro que se aferra a Jesús, otro que mira a Jesús con expresión de necesidad de ser salvado, otro que trabaja, que rema, pero al mismo tiempo mira a Cristo. Esos somos nosotros. Y todas las acciones, todas las actitudes ante la tormenta están bien, son aceptables. Es normal que ante la dificultad alguien con fuerza reme. Es normal que alguien ante la dificultad se aferre más a Cristo. Es normal que alguien se retraiga un poco. Cada uno de nosotros respondemos diferente y está bien, es aceptable. Te invito a que le pidas a Jesús que dirijas tu mirada hacia Él y le pidas esa paz que tú necesitas en este momento. Decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre. La Madre Provincial va a dirigirle unas palabras. Pues nuestro agradecimiento, Padre, por compartir este tiempo y sus conocimientos para cada una de nosotras. Creo que en este tiempo lo necesitamos todas, porque todas pues somos vulnerables y estamos sí caminando en fe, pero hay momentos que nuestra fe parece que disminuye. Y creo que esto nos va a fortalecer un poco en nuestras vidas para que juntas como comunidad caminemos confiadas en que Jesús va llevando esa barca y que nosotras confiadas en Él, pues vamos ahí sin ningún riesgo. Le agradecemos infinitamente, le pedimos al Espíritu Santo que lo ilumine, le dé los dones que usted más necesita para que siga realizando su ministerio, que su servicio que presta aquí en Monterrey,
Y sí le pediríamos, si fuera tan amable, en impartir la bendición para todas las hermanas que lo estamos viendo, por favor. El Señor esté con ustedes. Y con Amén. Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada una de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga y cuenten con mi oración. Yo les hago Gracias, llegar Padre, igualmente. ese Muchas material. gracias. Muchas gracias, Padre. Gracias. También gracias a las madres y hermanas que han estado conectadas a través de este medio. Confiamos y esperamos que también el Señor las bendiga y les conceda todas las gracias que cada una necesita. Dios las bendiga, hermanas. Buenas tardes. Buenas tardes, madre. Gracias. Gracias, todos. Adiós, adiós. Saludos. Hola, adiós. Acá. Guagua se ve por ahí, se ve por acá alguna guachochi. Hola, madre.